buen día, apreciados estudiantes. Mi nombre es Kelly Vergara Cervantes, administradora de empresas, y hoy vamos a hablar acerca de la planificación estratégica de la comunicación. Un plan de comunicación es el que recopila toda la información como objetivos, recursos y acciones que permitirán que lleguemos a donde queremos llegar. Pero para poder planificar es necesario saber dónde estamos actualmente, qué queremos hacer y cuál es el camino más adecuado para conseguir el plan de comunicación o lo que nos propongamos. El plan de comunicación va ligado a las siguientes etapas: investigar, analizar, planificar y evaluar. Vamos a ver cada una de estas. Eso es un proceso lógico secuencial. Primero se investiga, es decir, se hace la auditoría de la comunicación, donde se analizan los contextos, situaciones, factores públicos y herramientas para poder construir el diagnóstico y evidenciar la situación que afecta a la imagen de la empresa, es decir, investigar cuál es la problemática. Esto se puede hacer a través de dos métodos, el método cuantitativo y el método cualitativo. Analizar y hallar el problema. Cuando ya se obtiene el diagnóstico con la información resultante, es preciso analizar y determinar el problema o el eje rector sobre el cual se cementa toda la planificación. Para eso existen unas técnicas, que es el árbol de problemas o causas y consecuencias y la lluvia de ideas. Todo esto va ligado hacia una perspectiva, que son los escenarios ubicados en un futuro inmediato o mediano, por decirlo así, ni tan lejano ni tan corto, hasta obtener la imagen ideal según el eje rector, pues que ya pues sobre el cual se está cimentando la planificación. ¿Cuáles son los ejes rectores básicos? El político, el social, el económico, la imagen laboral y de responsabilidad social. Todo esto hace parte del entorno externo de la organización, ¿no? Existen unos sistemas de comunicación por el cual podemos hacer el análisis o hallar el problema, que es las relaciones institucionales, las relaciones públicas, la comunicación institucional, la comunicación corporativa o la comunicación organizacional. Es decir, sobre cualquiera de estos sistemas de comunicación puede existir un problema que haya que solucionar o sobre el cual se vaya a realizar el plan de comunicación organizacional. Luego sigue el proceso de planificación, que es el desarrollo como tal del plan. Es vital y único. Todas las empresas no tienen el mismo problema de comunicación, por consiguiente todos los planes de comunicación no son iguales, aunque su estructura y su lógico proceso secuencial sea el mismo. ¿Listo? Y finalmente se hace el proceso de evaluación y de control, que es una oportunidad de aprendizaje para los colaboradores. Hoy en día ya el tema del control y de la evaluación no se ve como un tema de un castigo, más bien es como un proceso de retroalimentación y feedback que se hace para que las personas corrijan sus errores, y aprendan sobre ellos. Para poder ejecutar los pasos anteriores es importante saber qué incidencia tiene la planificación estratégica dentro del ejercicio y gestión de la comunicación. Veamos entonces. Para poder llegar a este punto es necesario responder las siguientes preguntas, las cuales se conocen también como las 6 Ws del plan de comunicación estratégico de una organización. Why, ¿por qué voy a comunicar? Who, ¿a quién voy a comunicar? Where, ¿por dónde voy a comunicar? What, ¿qué voy a comunicar? When, ¿cuándo voy a comunicar? Y how, ¿cómo comunicar? Veamos cada una. Entonces, why, ¿por qué voy a comunicar? El preguntarnos por qué hacemos referencia a nuestro objetivo o nuestros objetivos de realización del plan, es decir, a dónde queremos ir y por qué queremos ir hasta allá. Esos objetivos deben cumplir con unas especificaciones que son las de SMART. Entonces, ¿qué son los objetivos de SMART? Deben ser específicos, muy claros, deben ser medibles en el tiempo, deben ser los objetivos más relevantes, por eso es importante hacer la lluvia de ideas y el árbol de ideas y causas y consecuencias. Deben ser alcanzables, deben ser algo realistas, por supuesto, porque pues no podemos poner objetivos que no se puedan alcanzar ni siquiera en un largo tiempo, y deben tener una periodicidad de cumplimiento, es decir, en 6 meses, en 5 meses voy a hacer esta tarea o esta función. Who, ¿a quién voy a comunicar? Consiste en entender a quién va dirigido el plan de comunicación, es decir, los públicos.
Las organizaciones se componen de seres humanos, cada uno con sus propios intereses y las necesidades en particular, y pues también tienen necesidades en común, y por eso es que se conforman las organizaciones y los equipos de trabajo, los cuales van ligados al cumplimiento de un objetivo específico, que es el que ya tiene planteada la empresa. Estos equipos de trabajo son los que conforman la empresa, como ya les indicaba, y que esperan de esta un resultado para poder sentirse cómodo dentro de la organización, como por ejemplo la estabilidad laboral, la motivación, la autoestima, la seguridad y la salud. Digamos que estas son metas y objetivos que tienen todos los empleados en común y que esperan pues de su empleador. Web, ¿por dónde voy a comunicar? Este punto hace referencia a los canales que se usarán para transmitir el mensaje o que se usan actualmente. Estos pueden ser monólogos, o es decir, yo estoy comunicando algo a través de televisión, cine, radio, periódico. Nosotros comunicamos algo, es decir, que hay un diálogo participativo en donde comunicamos a la empresa en puntos de ventas, o en buscadores, o en eventos. Y they, que se trata de la conversación entre los clientes, es decir, entre ellos, o los consumidores, que se dan este tipo de conversación interna de ellos, se da a través de foros, redes sociales, blogs. Por eso es tan importante crear una buena imagen y una buena identidad organizacional para que todo lo que se diga de la empresa sea lo que la empresa quiere que digan de ellos. ¿Qué voy a comunicar? ¿Qué quiere la empresa que se diga de ella? Es el mensaje, este es clave. Saber qué te diferencia de la competencia, y esto es lo que al público le interesa. Es necesario transmitirlo y comunicarlo. Algunas maneras de hacerlo es a través del logotipo, del eslogan, de hashtags, es decir, que el mismo logotipo hable por sí solo, que eso me genere una recordación en la mente del consumidor y que diga, sí, me voy a tomar una Coca-Cola en vez de una Pepsi, me voy a comprar un gin Levi's en vez de, no sé, de un gin Cáñamo, me voy a comer una McDonald's en vez de, no sé, un pollo en Cocorico, en fin. Es el sentido que le genera de recordación al cliente o al consumidor en la mente, por eso es tan importante ese tipo de comunicación. ¿Cuándo voy a comunicar? Es saber el momento preciso para hacerlo, no toda situación o no todo contexto o no toda circunstancia es precisa para transmitir el mensaje. ¿Listo? Entonces para eso debemos tener en cuenta la periodicidad con la que se va a comunicar, por eso es importante la realización del plan de comunicación, porque ahí se establecen todos estos parámetros y con qué frecuencia lo voy a hacer. How, ¿cómo comunicar? Es necesario armar una estrategia para saber cómo transmitir la información a los públicos. Para ello es necesario pues utilizar de pronto el método 360, que consiste en llevar el mundo virtual al mundo real y viceversa, ya que ambos mundos están sinérgicamente conectados y de alguna manera pues deben estar armonizados. Otras técnicas para hacerlo sería a través de las relaciones públicas, es decir, en eventos, ruedas de prensa, relación con todos los stakeholders, reuniones formales y festivas. El marketing off, que es el marketing tradicional, a través de catálogos, de todo el tema de las 4 Ps, y el marketing online o el marketing on son las redes sociales, los anuncios en redes, los AdWords y todo ese tema que va ligado a la tecnología que se utiliza actualmente. ¿Sabes cómo percibimos el lenguaje de los demás? Se dice que aproximadamente el 55% es a través de la expresión corporal, ya que este fue nuestro primer lenguaje al nacer. El otro 38% es por el tono de nuestra voz, aunque cada quien es responsable de lo que dice, pero no de lo que los demás interpreten. Y por último, un 7% es las palabras. Interesante, ¿no? Hablemos un poco acerca de esas fases de la planificación. Entonces, antes del proceso de evaluación está el proceso de planificación, como ya lo veíamos. Entonces, estos tienen unas fases que se deben cumplir. Todos los planes de comunicación deben seguir estos puntos. ¿Listo? Aunque todos los planes son únicos, van ligados a la misma estructura. Entonces, en primera medida tenemos la justificación.
Es necesario realizar la justificación del plan y para ello es necesario entender que al primer público al que va a ser dirigido es a los directivos de la organización, para lo cual se está elaborando dicho proyecto o plan de comunicación y luego este va ligado o va a transmitirse a los públicos internos y externos de la misma. Esta justificación debe ser de contenido con redacción periodística, es decir, utilizar un lenguaje muy comunicativo, muy entendible para todos los receptores del mismo, contar el análisis de la situación en media página, es decir, qué ha hecho la empresa hasta el momento, y luego en la siguiente media página hacer el análisis y situación comunicacional, es decir, que se debe explicar en dónde se evidencia el problema, en dónde se halló y el sistema de comunicación que se va a utilizar para el desarrollo del plan. La otra fase es la creación de la DOFA. Se construye cuando se conocen los diferentes elementos que constituyen los indicadores que van asociados a los ejes de la matriz. Son indicadores de gestión que se van a ver dentro del proceso de comunicación, es decir, cuáles son los factores internos, las fortalezas y las debilidades, en qué es buena la empresa dentro del proceso de comunicación que maneja actualmente y cuáles son sus debilidades, y en los factores externos, que son los que van ligados a la parte al entorno de afuera de la organización, es decir, cuáles son esas oportunidades de comunicación que debo rescatar y utilizar para que no me afecte o para superar esas debilidades que ya tengo, y cuáles son esas amenazas que debo atacar para que no lleguen a afectar el proceso de comunicación que tengo en la organización actualmente. Luego de haber realizado la DOFA, debemos crear la visión del plan, que es el futuro deseado de la empresa luego de aplicado este plan. Debe contener los siguientes elementos. Toda visión debe preguntarse qué y cómo queremos ser dentro de 3 a 5 años, en qué nos queremos convertir, para quién trabajaremos, en qué nos diferenciamos de la competencia de los demás, qué valores respetamos y cómo lo vamos a lograr. Ahora hablemos de los públicos. Como ya mencionamos antes, es un punto clave dentro del plan de comunicación, ya que ellos son los receptores del proceso, ¿listo? Es por esta razón que antes de seleccionar cuáles son los públicos, primero hay que jerarquizarlos en orden de prioridad, de importancia, y luego ahí sí se selecciona. Recordemos que hay públicos internos y hay públicos externos, y que los públicos internos serían los directivos, los administrativos, los operativos, y que los públicos externos serían los clientes, la competencia, los proveedores, el Estado o gobierno o la comunidad en general. El siguiente punto serían los voceros. Digamos que también hace parte de los públicos, pero se denominan de esta manera ya que son el portavoz de la imagen que la empresa quiere que se transmita a sus públicos. Este portavoz puede ser formal o informal. Entonces los voceros pueden ser oficiales o delegados, digamos que hacen parte de la organización, ¿no? Porque son los encargados de transmitir ese mensaje a esos públicos y para poder generar esa imagen que tanto le preocupa a la empresa, que sea pues de buena expectativa y que genere pues recordación en sus consumidores y sus clientes y que pues en sus inversionistas también, lógicamente. Y esos informales son precisamente las personas que están fuera de la organización, que dicen, no, pues mi experiencia con esta empresa fue esta, mi experiencia fue buena, mi experiencia fue mala, y los oficiales siempre van a hablar bien de la organización y van a tratar de corregir esa reputación si en algún momento después estuvo mal equilibrada. Luego siguen los objetivos, que ya explicamos que debían ser de tipo SMART, no voy a ahondar mucho en el tema. Las políticas, que son las directrices por las cuales la comunicación debe empezar a elaborar su plan de comunicación, debe contener temas de filosofía institucional, estilo de liderazgo y la política del DIRCOM que vimos en la unidad anterior. Luego siguen las estrategias, que son el conjunto de tácticas, acciones e instrumentos que impactarán de manera directa al plan de comunicación que estamos ejecutando. Recuerden que las tácticas no son lo mismo que las estrategias. Luego las actividades, que son las tareas que deben realizarse para poder llevar a cabo las estrategias. En la elaboración del presupuesto debemos tener claros los costos y el cronograma para poder realizar nuestro plan de comunicación. Finalmente la ejecución, que es el desarrollo del plan. Y luego el proceso de evaluación y control,
que se hacen a través de las mediciones y del cumplimiento de todo eso que se desarrolló en el contenido del plan.